Buenas tardes, estimados participantes. Continuamos con la maestría en Planificación Estratégica de la Universidad de las Peruanas en el curso de Análisis Estadístico y Econométrico. Hoy día vamos a tratar un tema importante: la estadística descriptiva y las probabilidades. La estadística, como vimos, implica el desarrollo de procesos dirigidos a la captación y análisis de datos, estadística descriptiva. Pero todo esto está asociado a ciertos niveles de confiabilidad con los que tenemos que tomar las decisiones. Esta estadística se llama inferencial. Y la econometría se apoya en la estadística. Es la parte de la economía que usa las técnicas estadísticas para aportar contenido empírico a la mayor parte de la teoría económica y otras ciencias sociales. Expresa relaciones de causalidad, relaciones de dependencia, variables independientes y variables dependientes. Una aplicación importante de la econometría es el ámbito de la predicción, de las proyecciones. Disponibilidad de paquetes informáticos relativamente muy fáciles de manejar han hecho que la estadística y la econometría sea más asequible para todos los estudiantes. Realmente actualmente, o en la actualidad, perdón, en la actualidad el uso de las computadoras nos ha facilitado el uso de la teoría estadística y la econometría. Ahora nos centramos, antes que en los cálculos, en la aplicación, el análisis y el uso de conclusiones o inferencias, y por lo tanto podemos proyectar las variables económicas. Es importante la disponibilidad de paquetes estadísticos, como vamos a ver en la parte práctica del curso. ¿Cuál es el concepto central de la estadística? Es el de la variable aleatoria, que a diferencia de una variable estándar tiene variables que tiene valores variables, pero que se asocian con probabilidades. La función de distribución de probabilidad, FDP de una variable aleatoria es la relación entre los valores posibles que asume esta variable aleatoria versus las probabilidades de que se produzcan estos valores. Por ejemplo, si lanzamos dados, un par de dados, la probabilidad que salga 2 o 12 son bastante reducidas, son menores que si obtenemos 3 u 11, que tienen igual probabilidades. 4 y 10 tienen mayor probabilidad de obtener porque son combinaciones de varios números. Y el 6 y el 8 tienen un poquito más de probabilidades, un poco más de probabilidades. El 7 es el valor más probable cuando se lanza dos dados, porque es una combinación de práctica de todas en realidad las posibilidades de las combinaciones de números de los dados. El 7 podemos obtenerlo con el 1 y el 6, con el 2 y el 5, con el 3 y el 4, etc. Mientras que por los extremos el 2 solo se puede obtener con 1 y 1 y el 12 con 6 y 6. Entonces vemos cómo los dados, el lanzar un par de dados nos da esta distribución de probabilidades y nos permite analizar la función de distribución de probabilidades. Una función de probabilidad continua puede representarse mediante la ecuación x igual función de probabilidad de x igual a la probabilidad de x dado x minúscula. Los resultados de un experimento pueden describirse mediante más de una variable aleatoria, en cuyo caso tendremos funciones de probabilidad multivariantes. La función de probabilidad bivariante es la más común. La función de probabilidad x, y, dos variables, es igual a la probabilidad de que la variable x dé un valor particular x minúscula y la variable y obtenga un valor particular y. Es como si tuviéramos dos dados, un dado rojo y un dado azul. Esta probabilidad bivariante en el ejemplo anterior
significa que cada dado, el azul y el rojo, tienen un valor X minúscula en el azul y I minúscula en el caso del dado I. Es igual a 0 cuando el valor particular es diferente al que pensábamos obtener y diferente con el dado azul y diferente con el valor que obtenemos con el dado rojo. En este caso es 0, o sea, fallamos o perdemos la apuesta. Si dijimos una apuesta por decir que vamos a obtener 12 al lanzar dos dados, tendríamos que el valor del dado azul y el rojo tendrían que ser 6. Si los valores son diferentes, entonces la probabilidad es 0. Esa es una función de probabilidad bivariante. Un concepto importante es la esperanza condicional, que también es muy útil en análisis de regresión. La esperanza de obtener I, dado que X tiene un valor particular X minúscula, que es igual a la sumatoria de X por la función de probabilidad de I, dado que X tiene este valor particular X en un caso específico. En este caso, la variable dependiente es I y la variable independiente es X. Es decir, I depende de los valores particulares que tome la variable X. ¿Cuáles son las características de la función de probabilidad? Aunque una función de probabilidad indica los valores asumidos por una variable aleatoria y sus probabilidades asociadas, ya habíamos asociado, ¿no es cierto? Ya habíamos definido, perdón, la variable aleatoria X y las probabilidades asociadas de la variable Y. A menudo no nos interesa toda la función de producción, sino solo algunos valores característicos de tal función de probabilidad, los momentos, momentum o valores particulares de la función de probabilidad. El valor esperado de una variable aleatoria discreta X, variable aleatoria discreta X, ¿qué significa esto? Que X, la variable independiente, va teniendo valores aleatorios. Primer momento de la distribución de probabilidades. Está dado por la esperanza de X igual a la media de la población de X igual a la sumatoria de X por la función de probabilidades de X, donde Fx denota las probabilidades. F sub X o F entre paréntesis denota las probabilidades de obtener los valores particulares de esta variable aleatoria discreta. La variancia de una variable aleatoria discreta es conocida como el segundo momento de la distribución de probabilidad. Está dado por varianza de X es igual a la variancia poblacional de X, que es igual a la sumatoria de los valores particulares de X menos la media de la población elevado al cuadrado multiplicado por la función de probabilidades de X. La varianza es el segundo momento. El primer momento es la esperanza o media y la segunda es la varianza. Cuando la distribución es discreta y uniforme, las probabilidades son iguales, por lo que se tiene la varianza de X es igual a la variancia poblacional de X igual a la sumatoria de las observaciones de X menos la media de la población de X al cuadrado dividido por el número de observaciones. La covarianza entre dos variables es un tipo especial de valor esperado y es una medida de cómo varían en conjunto dos variables, es decir, cómo covarían. La covarianza no es nada más que el estudio de la varianza, pero cuando varían simultáneamente o cómo covarían dos variables. La covariancia de X e Y, porque son dos variables, es igual a la esperanza de la observación de X menos la media de X multiplicado por la observación de Y menos la media o promedio poblacional de Y igual a la esperanza matemática de XY menos la media de la población X multiplicado por la media de la población Y. En la práctica, la covarianza de X y Y es la sumatoria
de X anidado, la sumatoria de Y, multiplicada por la observación menos la media de la población por la media de la población Y, en función de las probabilidades de X y en conjunto, igual a la sumatoria de X y por la función de probabilidades de X y menos las medias de ambas poblaciones. El coeficiente de correlación poblacional entre dos variables aleatorias es una medida de la asociación lineal entre estas dos variables. ¿Cuán correlacionadas están dos variables? ¿Qué relación hay entre dos variables? Y la probabilidad de la covariancia de X y Y sobre la variancia de X multiplicado por la variancia de Y tiene un rango que va desde -1 hasta 1, es decir, pasando por 0, -1 hasta 1. No hay covariancias, ni menores que -1, ni mayores que 1. Hay covariancias igual a 0, cuando no hay ninguna correlación entre estas dos variables. Todos los elementos anteriores son poblacionales. Sin embargo, lo que se hace en la práctica es extraer una muestra representativa y aleatoria de la población global y calcular los mismos valores anteriores, pero a nivel muestral. ¿Qué es lo que estamos diciendo con este conjunto de palabras? Que todos los elementos que hemos analizado se refieren a las poblaciones. Cuando usamos las letras mu y sigma, estamos usando valores poblacionales. Y cuando usamos las letras X y B o S también, nos estamos refiriendo a valores muestrales. En la práctica, ¿qué se hace? Se extrae una muestra representativa de la población para poder analizar y sacar inferencias y conclusiones a través de la población. Pero esta muestra tiene que ser representativa y aleatoria. Ya vimos que representativa porque representa a la población que estamos estudiando, y aleatoria porque cada uno de los elementos de la población tiene igual probabilidades de ser escogida para formar la muestra. Es decir, es extraída desde la población global y podemos calcular los mismos valores anteriores, pero a nivel muestral. Los valores muestrales nos dan una inferencia sobre la población de la cual se extrajo esta muestra representativa y aleatoria de la población. Con esto hemos acabado el segundo capítulo de este curso. Muchas gracias y los espero en la próxima clase.